Amén, gloria a Dios. Es siempre un privilegio y una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor. Dios ha colocado una palabra en mi corazón que es bastante conocida y a veces la palabra no es lo que queríamos, es lo que el Señor tiene preparado para nuestros corazones. Y oraba al Señor, el Señor colocó fuerte en mi corazón esta palabra y yo decía, justo en estos días que tenemos oración, justo en estos días que estamos orando, que estamos pidiendo, que estamos clamando, tú nos das esta palabra, pero el Señor me ministraba que era necesario que nosotros tuviéramos presente estas cosas aún en estos días de oración. Y quiero compartir unos versículos que se encuentran en Segunda de Corintios, capítulo 12. Allí cuando Pablo habla sobre el aguijón en la carne. Y quizás no es lo agradable para nuestros oídos en esta tarde. Quizás queríamos escuchar una palabra donde Dios nos prometa darnos el sí a todas nuestras oraciones. Pero Dios nos enseña por medio de su palabra que hay algunas oraciones que no van a recibir un sí como respuesta. Pero igual en medio de esto Él se va a glorificar, en medio de esto Él se va a mostrar su poder en nuestras vidas y a favor de nuestras vidas. Y quiero leer allí a partir del versículo 6 que dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Creo que todos nosotros hemos oído esta palabra, hemos escuchado, hemos leído y hemos entendido lo que quiere decir, pero leía detenidamente y el Espíritu Santo traía a mi corazón eh, algo muy tremendo de la palabra del Señor, algo muy tremendo que nos deja el Señor en este mensaje. Todos nosotros conocemos de Pablo y sabemos quién era Pablo en las manos de Dios, lo que hacía Dios a través de él, pero él dice, para que no me enalteciera sobremanera, para que no me enorgulleciera, para que no me creyera más de lo que soy. Dice, Dios me envió un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que me recuerde mi debilidad, para que me recuerde lo pequeño que soy. Y él dice, y es acá donde quiero detenerme, que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, cuando él dice, 3 veces le pedí al Señor que quitara de mí esta aflicción, que quitara de mí este sufrimiento. Pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y estuve mirando en algunas otras versiones cómo decía esta palabra y cada una de ellas me maravillaba más porque veía Dios, cómo Él se glorifica en nuestras vidas en medio de nuestras debilidades, en medio de los aguijones. En este caso, Pablo tenía un aguijón en su carne, algo que estaba ahí, una enfermedad, una situación que le recordaba lo débil que era, lo pequeño que era delante de los ojos de Dios. Pero quizás tú y yo en esta tarde vamos a ser recordados por medio del Espíritu Santo, aquello que hemos orado 1 y 1000 veces y el Señor aún no nos ha contestado. Aquello que quizás años de nuestra vida venimos arrastrando y tenemos victoria en muchas áreas de nuestra vida y ahí está ese aguijón para recordarnos lo pequeño que somos, lo débiles que somos. Y aún estando ahí ese aguijón, aún estando ahí esa aflicción, Dios se glorifica. Dios nos bendice, Dios nos levanta, Dios nos da de su paz cada día y nos fortalece para que nosotros podamos continuar caminando por sus caminos. Y quería compartir justamente ese versículo en una versión, en la Septuaginta dice, bástate mi gracia, que el poder en flaqueza se perfecciona.
Eso es lo que dice la palabra del Señor en esa versión. Y en la Biblia de Jerusalén dice, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Qué bueno es cuando Dios se muestra, cuando Dios aparece. Muchas veces nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos y de nuestras sabidurías humanas y de nuestra condición y decimos, bueno, hay cosas, hay todo esto yo lo puedo resolver con mi capacidad, con mi sabiduría humana, yo lo puedo resolver porque tengo las condiciones para resolverlo. Pero siempre va a haber algo en nuestra vida que no tenemos nosotros la capacidad de resolver por más sabiduría que tengamos. Y es ahí en esa área de nuestra vida donde Dios se perfecciona, donde su gracia, su amor es suficiente para nosotros poder sobrellevar esto que nos ha tocado cargar, que nos ha tocado enfrentar. Cuando yo preparaba esta palabra, Dios me trajo una avalancha de cosas a mi mente, de recuerdos, de cosas que he lidiado toda mi vida. Y el Señor me recordaba allá más atrás, ahora, y siempre estoy lidiando con esto y el Señor me decía, porque es en medio de esto que yo me glorifico, es en medio de esto que mi poder se perfecciona en ti. Y quizás hoy, ahí donde tú te encuentres, por medio del Espíritu Santo, Él te recuerde esto. Es verdad, hay esto en un área de mi vida que Dios me permite que esté ahí para recordarme lo pequeño que soy. Y Dios traía a mi mente muchas palabras y otras ocasiones en donde Dios dice que no responde de la manera que el ser humano espera, pero todo para que se glorifique el Señor. Allí cuando traen un ciego a la presencia del Señor Jesús, los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres? Y él dice, ni este ni sus padres. Esto es para que mi poder se glorifique, para que yo me glorifique en esta situación, para que el poder de Dios aparezca. A veces suceden cosas. También me recordaba allí cuando Jesús fue enterado de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Jesús mismo dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para que el poder de Dios se glorifique y para que el Hijo sea glorificado. Y Dios siempre tiene una solución, siempre tiene una salida, pero no siempre es la salida que nosotros queremos o esperamos. Nosotros esperamos una solución, pero Dios usa esa situación para glorificarse. Y allí vemos como el Señor le dice que no a Pablo. 3 veces dice, le clamé al Señor que quitara esta aflicción de mí. El Señor dijo, bástate mi gracia, bástate mi amor, bástate, eso es suficiente. Es suficiente para que tú puedas vivir con ese aguijón. Entonces, que nosotros podamos entender que no siempre Dios nos va a decir que sí, que Dios va a responder nuestras oraciones de la manera que nosotros queremos que Él la conteste. Dios le dijo no a Pablo, Dios también le dijo en un momento no a Jesús mismo. Allí cuando Jesús estaba en el Getsemaní y estaba sufriendo y estaba en agonía, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo algo maravilloso que tú y yo tenemos que entender en este tiempo, que es que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba dispuesto a que la voluntad de Dios se hiciera en él. Pablo también estaba dispuesto a que esa voluntad se hiciera. Si la voluntad de Dios era que él cargara ese aguijón en la carne, era suficiente, porque él dijo, entonces más bien me gloriaré en mis debilidades para que Cristo se glorifique, para que Dios muestre su poder, que nosotros podamos entender que Dios es el que tiene que mostrarse en nosotros, que es el poder de Dios que tiene que glorificarse y que tiene que aparecer en cada uno de nosotros como sus hijos. Que si Dios no nos ha contestado, sea el motivo mayor para que podamos seguir caminando en sus caminos y mostrando que Dios en medio de esa dificultad, en medio de esa debilidad, en medio de ese aguijón, Él se muestra poderoso, Él se muestra glorioso. Y Dios es maravilloso y Él no nos va a dejar solos. Él está con nosotros en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras limitaciones como seres humanos que somos. Dios está allí para ayudarnos. Y como decía al principio, nosotros estamos en unas semanas de oración donde todos nosotros estamos presentando cosas delante del Señor. Y es bueno saber, y Dios nos habla hoy por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, y nos recuerda que hay algunas oraciones que no nos va a contestar como esperamos.
y que no nos va a dejar solos y que esto no va a ser para que nos angustiemos. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios, de los caminos del Señor, porque vienen a Dios creyendo que Dios va a hacer de determinada manera algo en su vida y como eso no sucede, se enojan, se entristecen, les entra ira contra Dios, contra el pastor, contra la iglesia y dice, bueno, en esta iglesia no sucede nada, en esta iglesia oran por fulano, por mengano y se sanan y por mí no. Bueno, mira, Dios está planeando algo mayor y mejor en tu vida. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta y que nosotros no manejamos la voluntad de Dios. Él es soberano y acá es donde se muestra la soberanía de Dios, que Dios en su soberanía hace como Él quiere, como a Él le place y como Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces que podamos tomar esta palabra para nuestra vida, que podamos aplicar esta palabra. Si hay algo en nuestra vida que no está siendo contestado, si hay algo en nuestra vida que está ahí, que es ese aguijón, que es eso que pincha, porque un aguijón es eso, es algo que pincha, es algo que molesta, es algo que recuerda cuán débil yo soy. Es algo que recuerda cuán necesitado de Dios soy yo. Cómo yo necesito el amor de Dios, cómo yo necesito esa gracia que Él le dice a Pablo, bástate mi gracia. ¿Y lo que es la gracia? La gracia es un regalo, es algo que Dios nos da que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos esa gracia, pero Él asimismo nos la regala para que nos ayude, para que nos ayude en nuestras debilidades, para que sea suficiente. Como le dijo a Pablo, es suficiente, bástate mi gracia. Es suficiente para que podamos seguir adelante. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para poder seguir caminando en Cristo, para poder seguir confiando en el Señor, para seguir caminando por esta senda estrecha, como dice la palabra. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la palabra, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Es difícil caminar por él, pero nosotros caminamos seguros, sabiendo que nuestra meta es la vida eterna, que nuestra meta es la eternidad, que nuestra meta no está en este mundo. Qué bueno es nosotros poder recordar esto, que el Señor nos recuerde esto, que las cosas de este mundo todas son pasajeras, todas son temporales, pero lo eterno es lo que está en el Señor, es lo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada cada día. Y allí quiero cerrar en esta tarde con estas palabras que Dios le dice a Pablo, pero en la versión actualizada. Y allí dice, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Y Pablo decía, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Que Dios nos ayude a que ese poder maravilloso del Señor se muestre en nosotros y nuestras debilidades sean llenas por el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Que Dios bendiga a cada uno con esta palabra, que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos dé sabiduría para poder seguir caminando con lo que sea que nos ha tocado cargar o el aguijón que nos haya tocado llevar. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos fortalezca cada día y que podamos ser como Pablo, aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén.